aferentes. Las vías aferentes son vías sensitivas que nacen en un órgano sensitivo y que se dirige al cerebro u otro centro nervioso. Vías eferentes. La vía eferente es una vía motora que nace de un centro motor nervioso y que se dirige a un efector, que puede ser un órgano o un músculo. Parálisis hay una ausencia total de movimiento, en cambio en la debilidad el paciente puede realizar el movimiento, pero le cuesta, tiene una disminución de esa fuerza muscular. Entonces, podemos tener una monoparesia o una monoplegia, una paraparesia o paraplegia, cuadriparesia o cuadriplegia, hemiparesia, hemiplegia. Si es mono, es porque solamente se afecta una extremidad, o un brazo o una pierna. Si es de tipo paraparesia, se van a afectar o los dos miembros superiores o los dos miembros inferiores. Si es cuadriparesia, se van a afectar todos los miembros juntos, tanto los superiores como los inferiores. Por eso cuadri de 4. Y si es hemiparesia, la mitad del cuerpo es la que se le va a paralizar. Puede ser hemiparesia derecha o hemiparesia izquierda. Entonces, en la paresia lo que hay es una disminución de la fuerza muscular. Simple. En la plejía, aquí no hay una disminución, aquí hay una abolición total de la fuerza muscular. Mi paciente no puede moverse. La afasia es el campo de investigación por excelencia de la lingüística clínica y supone una situación de déficit lingüístico provocada típicamente por una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, que puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico o también tumores. Existen dos tipos básicos de afasia de Broca y afasia de Wernicke, que deben su nombre al fisiólogo Paul Broca y al neurólogo Karl Wernicke, que las identificaron en el siglo XIX. Los hablantes con afasia de Broca tienen dificultades para pronunciar las palabras, para construir una oración y por tanto sus emisiones son entrecortadas, no fluentes, llenas de pausas y reinicios y se apoyan especialmente en elementos comunicativos que no llegan a ser palabras como vocalizaciones, entonaciones exageradas, gestualidad, expresividad facial. Por su parte, los hablantes con afasia de Wernicke construyen bien las palabras, las pronuncian bien, pero no comprenden exactamente lo que se les dice y su discurso carece de coherencia significativa. Con frecuencia estos hablantes tienen logorrea, es decir, hablan demasiado, y en casos graves pueden llegar a mostrar jergafasia, es decir, un discurso incoherente que no se entiende. Otro rasgo asociado típicamente a la afasia de Wernicke es la anosognosia, es decir, la ignorancia del propio déficit. Estos dos tipos de afasia se denominan afasia no fluente y afasia fluente de acuerdo con sus manifestaciones lingüísticas, pero existen otras clasificaciones que tienen en cuenta la preservación de las habilidades semióticas básicas, como pueden ser hablar, entender, escribir, leer y repetir, o criterios anatómicos, de manera que, según la zona de la lesión, se diferencian tipos diferentes. Apraxia. La apraxia es un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito, aprendidos y familiares, a pesar de tener la capacidad física tono-muscular y coordinación y el deseo de realizarlos. Es decir, existe una disociación entre la idea el paciente sabe lo que quiere hacer y la ejecución motora carece del control de acción. Los pacientes afectados por este trastorno tienen una marcada dificultad para realizar un movimiento cuando se les pide hacerlo fuera de contexto. La ataxia es un trastorno cuya principal manifestación es la disminución de la capacidad para coordinar los movimientos. Se produce por una alteración en el correcto control de las fuerzas entre los músculos antagónicos, que son los que realizan funciones contrarias para hacer posible un movimiento determinado, como la flexión y la extensión, y se caracteriza porque las personas afectadas tienen dificultades para mantener el equilibrio de la postura corporal y para realizar movimientos de precisión con las extremidades. Disartria. La disartria del griego dis, malfunción, y artros, articulación, corresponde a una alteración en la articulación de las palabras. Se atribuye a una lesión del sistema nervioso central y periférico. Se distingue de una afasia motora en que no es un trastorno del lenguaje, sino del habla, es decir, el paciente manifiesta dificultades asociadas con la articulación de fonemas.
El término agnosia hace referencia a ausencia de reconocimiento. Se trata de la incapacidad para llevar a cabo un reconocimiento integral, aunque el recuerdo existe en alguna modalidad sensorial. La A es madera envejecida, la N, la harina, y la Z, una nube de tormenta. Estas descripciones aparecen en las memorias del escritor ruso Vladimir Nabokov. En las letras negras veía colores y sentía sensaciones. Esto era debido a un fenómeno que solo se presenta en 1 de cada 2000 personas. Tenía lo que se conoce como sinestesia. En griego, estesia significa sensaciones y sin, juntas, o sea, sensaciones juntas. Se trata de una forma de percibir el mundo en la que 2 o más sentidos se mezclan. Un 65% de los sinestésicos experimenta su forma más común, grafema color. Un mundo en que las palabras o letras tienen tonalidades. El núcleo de las teorías sobre la sinestesia asegura que es debido a conexiones neuronales activas entre zonas que normalmente no interactúan. Sinapsis como estas suelen ser eliminadas durante un proceso ocurrido hasta la adolescencia llamado poda axónica. Sin embargo, una mutación genética podría conservarlas, y por eso, un 40% de la gente que tiene sinestesia confirman que es hereditaria. En este caso, afecta a las áreas responsables de procesar los grafemas y el color, ambas aquí, en el giro fusiforme. Cuando tienen una constante comunicación, crean estas percepciones fantasma. Nabokov explotó su facultad para crear metáforas en sus novelas. También lo hicieron Van Gogh en la pintura y Jimi Hendrix con su guitarra. Notas musicales color púrpura, nombres propios que saben a naranja, y la palabra sí es amarilla. Parecen efectos causados por una droga psicodélica, pero para una 2000ª parte de la población es la realidad.